Cada cuerpo es un mundo y posiblemente los estímulos que le estás dando hoy a tu cuerpo no son los que él necesita si estás buscando un cambio estético o mejorar la figura de tu cuerpo. Hoy te voy a enseñar de forma detallada a qué ejercicios, qué músculos debes darle prioridad, cómo organizar tus rutinas de entrenamiento y también te voy a enseñar a que aprendas a escuchar tu cuerpo y a conocerlo. Y de esta forma vas a poder crear un método de entrenamiento que te convenga hacer, que realmente te lleve a las metas que tú tienes. Hola, te doy la bienvenida al canal de Christian Fitness. Aquí en este canal aprenderás a llevar una vida saludable y a cumplir tus metas. Te invito a que si no estás suscrito, te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas próximos videos. La base principal de un cambio estético es identificar y buscar el método de entrenamiento que te lleve a conseguir estos cambios. Tú como mujer debes enfocarte y darle prioridad a la parte inferior de tu cuerpo. Debes distribuir tu entrenamiento aproximadamente entre un 70 a un 80% en la parte inferior del cuerpo y el restante, ya sea el 20 o el 30%, en la parte superior. Debes buscar este cambio en esta zona del cuerpo porque en esta zona es donde las mujeres más realzan su estética. En esta zona es donde las mujeres más realzan su figura. Ahora te explicaré a detalle cuáles son los músculos que debes entrenar y los ejercicios que debes realizar dentro de tus rutinas en estos músculos específicos. Los dos últimos son los que a las mujeres le deben dar más prioridad aún porque son los que llevan la estética al siguiente nivel. El primer músculo que debes entrenar es la espalda. La espalda es un músculo que te va a aportar fuerza y resistencia para desarrollar distintos entrenamientos o distintos ejercicios. Entre ellos una sentadilla. Una espalda fuerte te ayudará a realizar una sentadilla muy bien hecha. Porque la espalda te ayudará a mantener la postura de tu cuerpo. Cuando haces también el ejercicio de peso muerto, la espalda baja sufre mucho. Y más cuando la espalda está débil. Por esto debes entrenar mucho la espalda. ¿Con qué ejercicio lo debes entrenar? Debes entrenarlo con el ejercicio de remo, ya sea que lo hagas con mancuernas, con banda elástica o si decides entrenarlo con tu propio peso haciendo dominadas. Aunque si lo haces de esta forma, también involucras otros grupos musculares, pero es importante que siempre entrenes la espalda. Además, la espalda en la mujer ayuda a tener una buena postura. Una buena postura en la mujer significa elegancia. Entonces, este entrenamiento y este músculo debes incluirlo en tu rutina. Otro músculo que le deben dar prioridad es al músculo del pecho, dándole prioridad al ejercicio de press de banca plano y al ejercicio de press de banca declinado, no tanto al ejercicio de press de banca inclinado, porque este ejercicio se le da prioridad a la parte superior del pecho y no es tan conveniente que las mujeres desarrollen la parte superior del pecho. Y cuando hablo del entrenamiento del pecho, hago referencias al pectoral, que es el músculo que tienes debajo de la mama. Este músculo, al ser entrenado, hace que tus pechos se mantengan mucho más firmes y en cierta forma contribuye a que los senos como tal no se caigan. No quiero que me malinterpretes pensando que los senos no caerán o que levantarás los senos entrenando el pectoral, porque esto es falso. Porque los senos como tal son en su mayoría tejido graso y como debes saber, el tejido graso no se puede entrenar, no se le puede dar firmeza. A lo que sí le puedes dar firmeza es al pectoral, que es el músculo que te he mencionado anteriormente. Una recomendación que te voy a dar es que cuando vayas a hacer ejercicios, ya sea correr, saltar o hacer ejercicios de fuerza, utilices un sujetador adecuado para hacer deporte. Porque ustedes, las mujeres, tienen un ligamento que se conoce como ligamento de Cooper. Y este ligamento ayuda a que los senos se mantengan en su posición. Y cuando este ligamento gana elasticidad por el rebote que hay en los pechos de las mujeres, hace que los senos se caigan. Entonces trata de entrenar con un sujetador adecuado. Si esta información es de tu interés, te voy a pedir a que te suscribas al canal y le des una manito arriba para que pueda llegar a muchas más mujeres como tú que están buscando un cambio físico o un cambio estético en su cuerpo. El siguiente músculo que debes entrenar son los brazos. Debes entrenar los brazos porque el músculo de los brazos es bastante utilizado por las mujeres, aunque no lo creas. Porque cuando haces distintos ejercicios como peso muerto, utilizas mucho la fuerza de los brazos para mantener el peso soportado sobre ellos. Entonces, ¿cómo vas a realizar este entrenamiento? Lo vas a hacer de forma equitativa. Vas a hacer 3 ejercicios para los bíceps y 3 ejercicios para los tríceps. Vas a distribuir el entrenamiento de forma equitativa. Son 5, entonces distribuyes 3 y 2. Pero que no haya una descompensación, que hayan 4 ejercicios para una zona y un ejercicio para el otro. ¿A qué ejercicio le debes dar prioridad? Si vas a entrenar los bíceps, debes darle prioridad al ejercicio de curl de bíceps.
Y si vas a entrenar los tríceps, a tríceps con polea y a patada de tríceps. Estos son los ejercicios a los que les debes dar prioridad porque sacan el máximo provecho de ti y de tus rutinas de entrenamiento. El siguiente músculo, y en este momento entramos a darle mucho más énfasis a la parte que más le interesa a las mujeres, y son los glúteos. Los glúteos se dividen en tres: glúteo mayor, glúteo menor y glúteo medio. El glúteo mayor es el músculo que más resalta, o la parte del glúteo que más resalta, la más visible y la que más fortaleza tiene, y también la que más tamaño puede ganar. ¿Cómo vas a entrenar esto? De cierto debes saber que los glúteos son uno de los músculos que más peso o más carga pueden soportar. Si quieres aprender de forma detallada cómo entrenar los glúteos y sacarle el máximo provecho a tu cuerpo y a tus rutinas, en la descripción de este video te voy a dejar un video recomendado para que lo veas después de este. El ejercicio estrella que vas a realizar durante tus rutinas va a ser el ejercicio de hip thrust específico para los glúteos, porque este ejercicio es el que mayor activación tiene de este músculo. Debes procurar durante el ejercicio levantar la cantidad mayor de peso para así estar seguro de que estás sacándole el máximo provecho del entrenamiento y que de esta forma vas a poder ganar tamaño en los glúteos. Debes saber que sin el suficiente peso no va a haber una hipertrofia, y si no hay una hipertrofia no hay una ganancia muscular. Entonces no te dé miedo levantar una cantidad grande de peso cuando estés haciendo este ejercicio. Si necesitas ayuda, pues pídela, pero trata de hacer siempre este ejercicio con la mayor cantidad de peso posible. El siguiente músculo que te llevará a una máxima estética son las piernas. Y cuando me refiero a las piernas me refiero a todo el músculo como tal, tanto a los cuádriceps como isquiotibiales. Este entrenamiento también lo vas a realizar de una forma equitativa. Si realizas 3 ejercicios para cuádriceps, vas a realizar 3 ejercicios para isquiotibiales. El ejercicio estrella para los cuádriceps son las sentadillas. Aunque es cierto que depende de la forma en que lo hagas, vas a involucrar otros músculos durante este ejercicio. Y esto se hace cuando haces la sentadilla tratando de hacer el rango del movimiento completo, es decir, lo más abajo posible. Pero el énfasis de la sentadilla está más que todo en los cuádriceps. Entonces este va a ser tu ejercicio estrella. También trata de levantar la mayor cantidad de peso posible para así estar segura de que vas a poder hipertrofiar tus músculos y los músculos puedan crecer. Mentalízate de hacer estos ejercicios con la mayor cantidad de peso posible. El siguiente ejercicio que vas a realizar para las piernas es el curl de isquiotibiales. Este ejercicio es prioritario para poder desarrollar unas piernas grandes. Asegúrate que cuando estés haciendo este ejercicio estés levantando la mayor cantidad de peso posible, porque de esta forma estarás segura de que estás cumpliendo el principio de la hipertrofia muscular, y es levantar la mayor cantidad de peso posible para que las fibras musculares puedan ser dañadas y posteriormente puedan ser reconstruidas, y de esta forma tu cuerpo pueda ganar tamaño. Yo recomiendo personalmente a que las repeticiones durante el ejercicio de sentadillas sean de 8 a 12 repeticiones máximo, levantando, como te dije anteriormente, la mayor cantidad de peso posible. Además, otra guía que te voy a dar para que saques el máximo provecho de tus rutinas de entrenamientos y de tus ejercicios. En el caso de las piernas y de los glúteos, te voy a hablar de estos dos músculos. Cuando estés levantando peso y tus repeticiones mínimas sean 8 y máximas sean 12, y el peso que estás levantando sientes que te permite hacer 5 repeticiones más del límite que te has puesto, que son 12, entonces el peso que estás levantando no es el peso conveniente para desarrollar los músculos de tu cuerpo. Entonces trata de levantar una mayor cantidad de peso. Y en el músculo de los isquiotibiales debes darle prioridad a 2 ejercicios que son el curl de isquiotibiales y el peso muerto. Estos 2 ejercicios son esenciales para desarrollar unas piernas grandes. Procura cumplir siempre el principio de la hipertrofia para que de esta forma estés segura de que la forma que te estás entrenando va a desarrollar el tamaño y la estética que tú estás buscando. Además que cuando entrenas los isquiotibiales, cuando este músculo se desarrolla, hay una compensación en los tamaños, tanto del glúteo como de los isquiotibiales, y esto realza la figura de las mujeres. Y los isquiotibiales, cuando se entrenan, ayudan a que los glúteos estén en una mejor posición. Normalmente ayuda a que los glúteos se levanten más. Si te interesa aprender a entrenar, sígueme en Instagram y pregunta por nuestro plan de entrenamiento y por nuestro plan de nutrición. A medida que vayas progresando en los entrenamientos de los músculos anteriormente mencionados, y sobre todo dándole énfasis a los glúteos y las piernas, que son los músculos que te he mencionado
hasta el momento, si lo vas haciendo de forma progresiva, tu cuerpo irá progresando a medida de la cantidad de peso que vayas levantando y también de la forma en que te estés alimentando. Por eso te recomiendo que vayas a mi Instagram y preguntes por el plan de entrenamiento y por el plan de nutrición, que son planes realmente detallados para ayudar a las personas a cumplir sus metas. Y el último músculo para llevar tu estética a máximo nivel es el abdomen. Y para que tu abdomen resalte, lo que debes hacer es tener un porcentaje de grasa bajo. ¿Y cómo haces esto? Esto no se realiza haciendo 1000 abdominales. Esto se realiza teniendo una alimentación adecuada y cumpliendo el principio de déficit calórico para que el porcentaje graso de tu abdomen realmente baje. Después que tienes un porcentaje de grasa bajo, ahí es cuando vas a entrenar el abdomen con ejercicios específicos, pero no vas a hacer las típicas tijeras, el típico curl. No, lo que vas a hacer son ejercicios que sacan el mayor rendimiento de tu abdomen y son los ejercicios isométricos, ejercicios donde el abdomen se ve forzado a mantener una posición, porque el abdomen es un músculo estabilizador. El abdomen nos ayuda a tener una postura estable. Cuando estás en pie, tu abdomen está trabajando. Entonces, estos son los ejercicios que debes realizar. Ejercicios como planchas frontales, planchas laterales, press pull-off. Trata de evitar también hacer ejercicios para los músculos oblicuos, porque lo que quieres tener es una cintura estrecha. Y si haces los típicos ejercicios de rotación, de desbalance para desarrollar los oblicuos, vas a tener una cintura muy ancha y entonces no vas a tener esa estética que tanto buscas. Procura siempre de mantener la cintura estrecha realizando ejercicios para el abdomen. Y por último te doy una recomendación: entrena las pantorrillas con ejercicios de levantamiento en puntas de pie. Este ejercicio hará que tus pantorrillas se desarrollen. Si este video te ha gustado, te voy a pedir que me dejes una manito arriba y me dejes en los comentarios qué próximo video quieres que realice. Muchas gracias, Dios les bendiga.